Bueno, saludo a la amada Iglesia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos hoy con las señales del tiempo del fin, de la última generación, y las cosas que van a suceder, que van a indicar todos los eventos que van a haber hasta el reino milenial, hasta que Jesús implante su reino. Y van a haber señales en la sociedad, indicaciones en el medio ambiente, en el clima, en la religión, en todo. Y hemos venido tratando los distintos aspectos de las señales y nos quedan dos temas para tratar. El que vamos a tratar hoy tiene que ver con las señales en el orden de la naturaleza y las señales en el orden ecológico, lo que está anunciado. Esto está más que evidente hoy. Así que básicamente haré una mención, un repaso de lo que está sucediendo, y lo demás está totalmente a la vista. Cómo está nuestro planeta, nuestro clima, cómo está siendo afectado de diferentes maneras. Y vamos a tratar todos esos asuntos, pero quiero ir a los anuncios para los próximos programas hasta llegar al fin de los temas antes de la semana 70 de Daniel. Terminadas las señales, que son este programa y el que viene, con ello ya concluiremos con las señales que nos demuestran el tiempo del fin y cómo está cumplida las cosas que se mencionó, que se habló de lo que sucedería en ese tiempo. Y lo que no se cumple se va a cumplir luego del arrebatamiento de la iglesia, porque hay cosas que son hacia la semana 70 y la última es para el periodo de la grande tribulación mundial, para los que estén esos días. Nosotros estamos con todo el potencial de estar en todos los tiempos esos, pero el que vive en santidad y en fidelidad, el Señor lo llevará antes. Y sobre este tema hay muchos problemas en la iglesia, mucha confusión. Entonces, una vez que terminemos las señales de hablar, vamos a hablar de quién son verdaderamente los judíos. Que es importante que la iglesia tenga una idea de estos hombres que andan de gorra, vestidos de negro, algunos de barbitas, otros no porque son los soldaditos que se ocupan de la política y otras cuestiones, que son lo peor que le pudo haber pasado a la humanidad. Y Dios lo dijo. Si fuese posible, dijo Dios, lo echaría de la tierra. Si Dios lo dijo, imagínense, él sabía muy bien lo que iba a hacer esta gente, estos hijos de Abraham. Los hijos de Abraham rebelde, ocultistas. Bueno, de ese tema vamos a tratar una vez que terminemos las señales. Tratado el tema de los judíos, quiénes son realmente los judíos, para que se tenga un mínimo de informaciones. Hay mucha información de esta, pero a los evangélicos no les interesa informarse, y bueno, el resultado lo vemos en el gobierno que tenemos hoy. Un gobierno saqueador, estafador, de la peor calamidad nunca jamás antes visto. ¿Y quiénes son? De una orden judía. La orden que hace todo esto en el mundo. Pero claro, al evangélico no le interesa saber, entonces se mantienen en la ignorancia y cometen los errores de ir a darle su aprobación. Robo, saqueo, estafa y maldad extrema, como la que estamos viendo. Y para finalizar, luego de definir bien el rapto de la iglesia, vamos a tratar el asunto que tiene que ver con esto. Demostrar bien definidamente que cuando el Señor habló de las señales del tiempo del fin, Mateo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, en ningún momento habló del arrebatamiento porque no existe ninguna mención y no era revelado. Y en 2 Tesalonicenses 2, del verso 3 al 12, Pablo tampoco habló allí del arrebatamiento. El que ve el arrebatamiento ahí se imagina cosas, no existe tal cosa ahí. Y lo vamos a definir perfectamente para el que quiera manejarse en la verdad lo pueda hacer, y el que quiera andar en el error también sepa conscientemente que está en el error. No es tan difícil de probarlo, pero se requiere la cronología profética, un gráfico que posicione a tu vista y a tus ojos lo que el Señor indica, y después no te puedes ya mentir más. Yo sé que hay muchos hermanos
y muchas personas que fueron engañadas. Otros al leer se confundieron, entendieron mal. Y otras personas recibieron revelaciones que los llevaron a confundirse. Y al consultar se encontraron con personas que no conocen la realidad o son engañadores. Y quedaron con su experiencia y su revelación de Dios mal aplicada. Entonces, para que cada uno pueda hacer como corresponde las cosas bien, vamos a entregar ese trabajo, lo dejamos ahí y somos libres delante de Dios de lo que hacen mal. Tienen toda disposición de hacer las cosas bien, si quieren. Entonces, vamos a ingresar hoy con estos temas, señales en el orden de la naturaleza, los problemas de nuestra tierra, las dificultades y qué dijo Jesús sobre eso. Lucas capítulo 21, verso 11 dice: terremotos en diferentes lugares. Terremotos hoy en día, ¿quién puede dudar eso? Hasta hace unos años, 1 o 2 décadas atrás, hablar de era como no tenía mucho sentido porque no había. Hoy, día tras día, hay terremotos. Nadie puede negar eso. Terror y grandes señales en el cielo. Nadie puede negar eso. Hambre y pestilencia. Esos son 4 puntos de las señales en el orden de la naturaleza. Y luego vamos a tratar las señales en el orden ecológico. Y donde Dios habla de ese punto y de ese orden ecológico y de lo que está pasando. Entonces, terremoto en diferentes lugares. Ayer hubo un terremoto en Afganistán con muchos muertos, lamentablemente. Y uno más de lo que Jesús dijo, terremoto en diferentes lugares, pero día a día hay terremotos. Hoy las estadísticas con relación a 2 décadas o 3 atrás deben ser tremendas las diferencias. ¿Y por qué hay tantos temblores en la tierra? Bueno, porque Jesús dijo que habría terremotos, que cuando llegaría el tiempo de su venida la tierra iba a temblar por las acciones humanas. Los terremotos son el presentir del planeta de la venida de la ira de Dios por el pecado del hombre. Pero habría además de eso terror y grandes señales en el cielo. Cosas nunca antes vistas. Lo que empezaron a aparecer en este último tiempo fueron los ovnis, objetos voladores no identificados, personas abducidas, objetos en el cielo. Me acuerdo que cuando leía sobre estos temas y estas informaciones en los diarios o escuchaba en las noticias, yo decía, Jesús dijo que habría señales en el cielo, y esa es una de las señales en el cielo, por supuesto. Hace poco aparecieron una especie de drones, pero eran objetos no identificados en el cielo de los Estados Unidos por varios días. Hoy sabemos que hay drones, que hay naves que son manejadas desde la distancia, pero no se sabía en otros tiempos. Pero habría señales en el cielo. El temor de los asteroides, cometas, de los efectos en la luna y el sol, de los eclipses, cosa que no se le prestaba mucha atención, pero cada vez se hace más patente todo eso. Ahora el 7 de septiembre va a haber cuestiones de la luna de sangre. Interesante. Pestilencia. Hubo encierros ya en el 2020. Las pestilencias vienen por distintos factores, muchas veces por juicio de Dios, pero muchas veces por manufactura humana, por los laboratorios, por la élite ocultista. El 2020 fue un ensayo de la élite ocultista para ver cómo puede aterrorizar a la humanidad, y lo logró, de encerrarlos, de que la humanidad ceda a encerrarse. Y bueno, si tengo que hablar de esos temas, no está permitido hablar de eso,
no hay libertad para hablar y especificar realmente lo que fue. Muchos canales y muchos medios fueron totalmente censurados y hasta impedido hablar. Tienen bozales para no hablar de esos temas. No eres un médico matriculado, un doctor, no puedes hablar. No te dejan hablar. Entonces, ¿qué pasa? No dejan llegar la información. Pero todo se sabe que muchas cosas son hechas y llevadas adelante por cuestiones que se aplican al cuerpo. Y eso está totalmente demostrado por los mismos médicos. Que muchas de las cosas que se dicen hablando de pestilencias son cosas para darle un datito. Tengo por ahí un informe de un médico que hace décadas es médico. Y él dice, no hay una estadística que te demuestre resultados reales de por qué se aplican tal o cual cronograma. No hay, no lo hay. Y cuando usted ve datos de eso, tiene una mínima incidencia, normalmente cero de incidencia. Y en base a una enfermedad o un problema que tiene una incidencia menos de cero en la población, sobre ese tema preparan componentes y cosas que luego aparecen después de aplicarse la protección. Y eso está totalmente comprobado. Tenemos tal problema de esto, de aquello. Cuando se fue al plan de prevención, fallecieron personas y hubo desastres. En la mayoría de los casos totalmente tapado todo. Y en general, esas pestilencias y esos males no fueron naturales, ni fueron juicio de Dios. Fueron preparados por la élite ocultista en su odio por la humanidad. Y usted sabe que la élite ocultista vienen de los hijos de Isaac, Abraham y Jacob, hoy conocidos como judíos. Los multimillonarios, megamillonarios en extremo, los que financian todo el mal de la sociedad humana. Y la iglesia, el pueblo de Dios, normalmente nada sabe de eso. No permiten hablar en las iglesias, no dejan que sepan la verdad. Y entonces tienen una observación sobre aquellos que hacen semejantes maldades, sobre los autores. Tienen un punto de vista positivo cuando es altamente negativo todo lo que hacen. Y bueno, eso ha sucedido todo, ¿no? Terremotos en diferentes lugares, todos los días hay terremotos, temblores, erupciones volcánicas. No hay lo que no pasa en el planeta, ¿por qué? Hace aproximadamente 42 años, 42 años van a ser, un hombre de Dios recibió una experiencia con el Señor y él le dijo, en los días que vienen va a parecer que es una guerra de la naturaleza contra el hombre. Inundaciones aquí, desastres por aquí, huracanes, tornados, tormentas, totalmente que ni se pronosticó, apareció un desastre. Todos los días. Va a parecer una guerra de la naturaleza contra el hombre. Hoy es ese momento. Pero él lo dijo ¿hace cuánto? Hace 40 años, más de 40 años. Dios le dijo, esto viene. Y así fue. Y todo lo que él dijo, todo fue. Lo que no se ha cumplido es lo que corresponde a la semana 70 de lo que Dios le habló. Y no va a ocurrir mientras esté la iglesia acá. Pero el resto, totalmente cumplido. Totalmente cumplido. Vamos a las señales en el orden ecológico. Y vamos a leer lo que Dios habló, porque Dios los habló por medio del profeta Isaías a esto. Y lo voy a leer para que usted escuche y luego vamos a tratar los puntos que tenemos aquí, que tenemos 7 puntos. Lo voy a mencionar ahora y luego lo menciono nuevamente. La enfermedad del planeta Tierra. 2. Los huecos en la capa de ozono. 3. El calentamiento global del planeta. 4. La contaminación ambiental. 5. La contaminación de la atmósfera. 6. La contaminación de aguas en ríos, lagos, mares
océanos y acuíferos subterráneos. 7. La destrucción de las selvas tropicales, etc. Esto son las señales en el orden ecológico. Y vamos a ir a la palabra de Dios para ver claramente lo que Jesús dijo y lo que Isaías dijo por revelación de Jesús, obviamente. En Isaías capítulo 24, verso 1 al 6, la primera parte vamos a leer, dice así. Versión de Casiodoro de Reina 1569. He aquí que el Señor vacía la tierra, y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. Y será como el pueblo, tal el sacerdote, como el siervo, tal su señor, como la criada, tal su señora, tal el que compra como el que vende, tal el que da prestado como el que toma prestado, tal el que da al ogro como el que lo recibe. Del todo será vaciada la tierra y enteramente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, ahí está la palabra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra hizo bancarrota bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los moradores de la tierra, y los hombres se apocaron. O sea que una enfermedad de la tierra, y esa enfermedad se la conoce en nuestros días como ecología, los problemas ecológicos del planeta Tierra. Y vamos a ver la segunda parte en donde habla Isaías de este mismo tema y cómo va a terminar esto. Y luego vamos a entrar en los puntos que he señalado. Isaías capítulo 24, verso 17 al 23, Casiodoro de Reina 1569. Terror, cima y lazo sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huirá de la voz del terror, caerá en el foso. Y el que saliere de en medio del foso, será preso del lazo. Porque de lo alto se abrirán ventanas, y temblarán los fundamentos de la tierra. Se quebrantará del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra, vacilando como un borracho, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Y acontecerá en aquel día que el Señor visitará sobre el ejército sublime en lo alto, y sobre los reyes en la tierra, sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisiones quedarán encerrados, y serán visitados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando el Señor de los ejércitos reinare en el monte de Sión, y en Jerusalén, y delante de sus ancianos, fuere glorioso. O sea que lo que he leído en sí mismo expresa lo que está sucediendo y aún lo que va a suceder en el último tiempo de la iglesia, la semana 70 de Daniel y hasta la implantación del reino de Jesús el Cristo, los 1000 años del reino milenial. Ese es el proceso de tiempo corto que hay en que está anunciado todos estos problemas. Y lo leí completo para que uno pueda vincularlo con el orden cronológico, porque ahí está señalando el tiempo de las cosas
en donde va a haber todo este fenómeno tan terrible, la enfermedad de la tierra y estos tremendos desastres, los juicios de Dios, el encarcelamiento del mundo espiritual, cuando se implanta el reino de Dios, y todas aquellas cosas reveladas ampliamente en el texto bíblico. Pero en lo que estamos hoy es en la enfermedad de la tierra, el clima totalmente cambiante. Va a haber fenómenos de ahora en más tremendos en la naturaleza. Estaba mirando un informe la semana pasada sobre Rusia. Están en verano, ¿no? Nosotros estamos en invierno, allá es verano. Hacía un frío polar extraordinario e increíble. En pleno verano, un frío polar, todo congelado. La enfermedad de la tierra. Muchos son juicios de Dios, pero es la enfermedad de la tierra. La manifestación se manifiesta como una enfermedad. Usted tiene una salud, pero si un día le duele el brazo, le duele el codo, le duele la cabeza, hay un problema ahí. Eso no es normal. Bueno, no es normal que haya frío polar en verano, ¿verdad? Bueno, todo eso se viene a la tierra. Todo eso se viene. En el Polo Norte, usted lo verá en los próximos días, o quizás antes de que esta información usted la pueda tener disponible en las redes o en los medios, lo que estoy hablando, ya se va a suceder. Va a haber en el polo, digamos, en el hemisferio norte, más exactamente, en el hemisferio norte, tanto en Estados Unidos como Europa, pero más especialmente en Estados Unidos, fríos no visto antes, como el que le he mencionado en Rusia. Visitan en verano. ¿Y cómo puede haber frío polar? Bueno, porque la Tierra está enferma. La Tierra está enferma. Las cosas van a cambiar tan bruscamente que no se va a saber qué está pasando. Va a ser muy obvio. Pero la respuesta está en que Dios dijo que la tierra va a estar enferma. Esas son señales de su venida. Estamos viviendo los últimos momentos. No solamente en el aspecto del clima. En el aspecto de que se viene una guerra, todos los movimientos de guerra. Quizás muchos no se puedan informar levemente. Yo entiendo que lo mío es muy poquito lo que yo me puedo informar, levemente. Hay quienes tienen acceso a mucha más información. Pero con lo poquito que levemente puedo ver por el escaso tiempo que tengo para poder informarme, veo los movimientos de guerra. Viene guerra mundial. Antes del arrebatamiento de la iglesia va a haber guerra mundial. Por eso va a ser como un símil, una copia. Todo lo que va a pasar en el Apocalipsis, cuando tome el reino del cuerno pequeño la bestia, el anticristo, en su reino va a haber juicios tremendos sobre la tierra. Bueno, lo que va a pasar ahora en el clima va a parecer el Apocalipsis, pero en el tiempo de la iglesia, porque es como sombra de aquello. Va a haber tremendas situaciones mundiales en la tierra. Bueno, va a suceder lo mismo ahora. Va a haber asteroides contra la tierra y en el mar. Así lo va a haber ahora antes del rapto de la iglesia. Va a ser como una previa antes de lo grande, de la grande tribulación mundial. Y este cambio en el clima, este desastre climático que se avecina y que ya está sucediendo, nos está indicando los momentos, la grande tribulación de la iglesia, del periodo de la iglesia, la persecución y censura a la actividad evangélica en todas partes, y estos fenómenos que también son juicios de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Enfermedad de la tierra, los huecos en la capa de ozono, tantos problemas en el clima, en la ecología del planeta, que el asunto de la capa de ozono, que hace un par de décadas era noticia de todos los tiempos, quedó atrás. Pero ese problema no se eliminó, simplemente que ya no se informa más. El calentamiento global del planeta, las altísimas temperaturas en verano, los últimos tiempos. Eso que es el calentamiento global, por distintos motivos, pero está sucediendo. Pero algo de lo que está cambiando y afectando el clima y enfermando el planeta también es lo que se viene hacia la Tierra, acercándose a la Tierra. Asteroides,
juicios, que son los que producen la erupción de volcanes, los temblores de tierra, los terremotos y un montón de cosas, tiene que ver con el planeta X, que se acerca a la Tierra. Fenómenos que van a causar espanto en la sociedad humana. Se lo va a vivir la iglesia antes del arrebatamiento. Así que prepárese para los días que vienen. Prepárese espiritualmente. Viva una vida de santidad en una iglesia de doctrina sana, bíblica y que lo lleva para el reino de los cielos. Después, estando en un lugar de eso, usted puede vivir en paz. Todas estas cosas están anunciadas y van a pasar. Si Dios nos quiere llevar en esos días, nos llevará, y si no, nos guardará. Espere en paz que todo va a suceder. La contaminación ambiental. Bueno, la contaminación ambiental no solamente tiene que ver con asuntos del auge de la ciencia, del crecimiento del conocimiento humano, de la industria, de la producción, sino de la maldad también. Porque muchas cosas son hechas malditamente por la élite ocultista mundial, que tiene que ver mayormente cuando el diablo escoge a alguien para hacer maldad al hombre y al planeta, tiene que escoger a alguien que odie el planeta, ¿no? Bueno, cuando usted escuche cómo nos ven los judíos a nosotros, se va a entender por qué la élite ocultista es judía. Y ellos son los que generan todas estas cosas. Y cuando no son la mano de obra ellos, porque ellos no se ensucian las manos. Ellos son vio como los mafiosos o los mafiosos que envían sicarios. Me debes tanto, bueno, pagá la cuota con este trabajo. Los que contaminan el aire, el agua, en su odio y aborrecimiento al ser humano. Pero cuando usted vea y escuche cómo nos ven y piensan ellos de nosotros, no va a haber duda de quiénes son. Y la facilidad para hacer esas cosas, ¿no? Porque nadie en su naturaleza humana que Dios nos ha dado va a pensar jamás en hacerle semejante maldad al género humano que no le hizo nada. Pero ellos sí piensan así, por su formación teológica, ocultista y diabólica. Entonces los problemas ambientales, sí puede haber accidente en algunos casos, pero en la mayoría de los casos es maldad generada. La contaminación de la atmósfera también tiene que ver con eso, con maldad generada. No son cuestiones que suceden por accidente, por la que la tecnología, el conocimiento que Dios le dio al hombre, la posibilidad de saber claramente las cosas, no le dan lugar para que ellos digan que no pueden atender eso. No da lugar para decir, esto no se puede subsanar. No, ellos lo hacen porque tienen planificado esos males. Usted sabe que la élite ocultista, esa que le mencioné anteriormente, quiere reducir de 8.000 millones de seres humanos, 10.000 casi que hay en el planeta Tierra, a 500, y lo quieren hacer de cualquier modo y manera. Eso es público, conocimiento público, pero claro, como los evangélicos no tienen tiempo a veces para informarse, y si alguien lo informa le da miedo y no escuchan, bueno. Dios le dijo por medio del profeta Isaías, mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría, le faltó saber las cosas. Fue destruido por cuanto desechaste, le dice Dios, no quisiste tener la sabiduría y el conocimiento, yo también te eché. Y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios en ese acto, yo también me olvidaré de tus hijos. Eso le dijo Dios a Israel. Pero eso se aplica a todo aquel que no quiere, básicamente, prestar atención a Dios. Se repite el patrón. Le va a suceder lo mismo. La contaminación del agua de ríos, lagos, mares, océanos y acuíferos. Supongamos la élite ocultista judía está tratando de comprar todos los lugares de la Argentina que son públicos, que son nuestros, de los ciudadanos. Eso no se puede hacer por las leyes que hay, pero ¿qué le importa a ella? Mientras tanto, en otros lugares contaminan ríos, mares y océanos voluntariamente por maldad. Utilizan aviones para fumigar y hacer todo tipo de maldades sobre el género humano. ¿Por qué? Después lo va a ver cuando le mencione quiénes son realmente los judíos.
Terrible, terrible, terrible. Pero se ocultan detrás de la religión, ¿vio? Es como el caso de la Iglesia Católica, la Gran Ramera. Usted ve ciertas cosas buenas aparentemente, vea detrás de escena. Esto es lo mismo, detrás de la religión, todo lo peor. Y detrás son lo mismo, ¿eh? A los abrazos y en los rituales haciendo lo mismo. Ellos son los que destruyen las aguas, los de los ríos, lagos, mares. Usted escuchó al presidente actual diciendo, ¿y qué problema hay si se contaminan los ríos? ¿Entiende ahora? Por eso que hay que saber qué piensan, qué filosofía tienen y cuál es su teología para escucharlo hablar. Cuando usted lo escucha hablar, sabe qué demonio actúa ahí. Pero claro, muchos no quieren porque no. Sí, le trae molestia. El infierno le va a traer molestia eterna y no se la va a poder sacar encima. La destrucción de las selvas tropicales. ¿Quién en su sentido común va a destruir esos lugares? Que afecta a toda la humanidad, afecta al clima. No lo haría, ellos sí lo hacen. Y lo dicen por amor a la humanidad, amor al fin, destrucción y ruina de la humanidad. Vivimos en todo lo que aquí he mostrado, brevemente, la enfermedad de la tierra. Dios dijo que le iba a ver, pero iba a ver quién iba a aplicar mano de obra a eso, la élite ocultista. La élite ocultista tiene que responder a los planes de Satanás. Hay quien pone el financiamiento, vio cómo es cuando se produce un atentado o se busca asesinar o matar a alguien, siempre hay un autor intelectual, alguien que paga y la mano de obra, sicaria. Bueno, en esto es lo mismo. Está quien Satanás le dio el dinero, el autor intelectual, quien busca la mano de obra para que ejecute. Y siempre termina en accidentes que no se pueden comprobar y la justicia cajonea y archiva. Así es como no se puede nunca resolver las cosas ni tener ninguna solución. Pero bueno, son los males que tenemos y lo que importa es que usted escuche que estas son señales del tiempo que vivimos. Y de aquí en más el clima se va a volver mucho peor. Va a haber quizás breves tiempos de normalidad y va a haber tiempos de enormes problemas climáticos en todo el planeta. Y la Iglesia tiene que transitar ese tiempo sabiendo que se aproxima ese día. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dijo Jesús, yo te libraré de la hora de la prueba, de la tentación y de todos los males que vengan sobre el planeta Tierra. ¿Cómo te va a guardar? Sacándote de aquí, porque estándote aquí no vas a tener ninguna forma de tener alguna seguridad. Te va a llevar al reino de los cielos donde estés seguro, en el arrebatamiento de la iglesia. Para eso santifícate, prepárate, apártate del mal, busca una iglesia de sana doctrina, sal del movimiento ecuménico, sal del evangelio de la prosperidad, sal de los lugares absolutamente de libertinaje, la iglesia que todo vale y no hay problema para nada, y de lo que no se habla es del pecado. Que no buscan santificar la iglesia, no te sirve ahí porque tú no te vas a poder santificar. Es una sociedad para conservar cristianos para la gran tribulación. Y si se mueren antes, para el infierno. Búscate un lugar donde puedas estar espiritualmente preparado para el arrebatamiento. No queda mucho tiempo. Hazlo por tu vida. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. En el próximo programa vamos a entrar en la última señales de esta que estamos hablando, que tiene que ver con el orden social. ¿Cómo estaría la sociedad humana en esos días del tiempo del fin? La última generación, ¿cómo estaría? De eso vamos a hablar en el próximo programa. Dios te bendiga y hasta ese momento.